Qué bueno. Nada. Bueno, ninguna duda entonces, ¿arrancamos? Díganme ustedes, ¿eh? Sí. Sí, arranquemos. Bien. Bueno, comparto pantalla. Me avisan, por favor. A ver, guarden un minuto que se me tiró la PC ahora. Justo. Un segundo. Me avisan si se está viendo, por favor. Y no se está viendo. Ahora no. Por A ver, ahora no. Todavía un no. segundo, un segundo, un segundo. A ver. Ahí se debería estar viendo. Díganme ustedes. Ahora Ahí se sí. ve. Ahora sí. Sí. Bien, bien. Esperen. No voy a arrancar por esta presentación. Voy a arrancar por otra presentación. Esta que está acá. Ahí está. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Entonces, hasta ahora hemos visto, hemos introducido todos los biestables, hemos introducido el concepto de em, ecuación característica, tabla de transición, tabla reducida, tabla de excitación. Em, Hemos realizado el diagrama de estado. Bueno, hemos hecho varias cosas, ¿no? Pero para un biestable. ¿Por qué se llamaba circuito secuencial biestable o flip-flop? ¿Por qué? A ver, ¿se acuerdan? Vamos, no me hagan sentir mal. ¿Por qué se llamaba biestable o flip-flop? Porque tenía dos Nadie me- estados posibles. Exacto, exacto. Bien. Y habíamos introducido, o sea, el concepto de circuito secuencial versus circuito combinacional. ¿Cuál era la diferencia característica? Que el circuito secuencial guardaba estados, dependía de los estados anteriores y los combinacionales de las entradas. En consecuencia, ¿qué podemos decir? Tiene memoria, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Ustedes me están escuchando bien o no? Sí, se te escucha perfecto. No sé por qué, si es que alguien tiene algún micrófono abierto y escucha una reverberación en mi auricular que me está volviendo loco, pero bueno, no, un segundito, si puedo ajustar el audio. ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, se Sí, escucha. Sí, profe. Sí, se escucha. Entonces, como les decía, ¿no? Eh, Vamos a empezar viendo ahora, aplicaciones de sistemas secuenciales. Hasta ahora entendemos y hemos visto que un sistema secuencial versus un sistema combinacional se caracteriza porque tiene memoria y el sistema combinacional no. En el sistema combinacional, la salida es una combinación lógica del estado presente de cada una de las entradas, mientras que en el sistema secuencial, la salida es una combinación lógica del estado presente en cada una de las entradas y cada uno de los estados que hayan tenido previamente, anteriormente, desde que se energizó el sistema secuencial, con lo cual tiene memoria. Dicho esto, vamos a comenzar viendo distintos modelos, ¿sí?, de sistemas secuenciales, eh, los cuales eh, nos van a permitir comenzar a diferenciar eh, uno respecto del otro según su forma de construcción. ¿Sí? Nada, habiendo entendido entonces
la diferencia entre un sistema secuencial versus un sistema combinacional, como mencionamos recién, podemos comenzar a abordar ahora los modelos de construcción. Entonces, hasta ahora, el sistema secuencial biestable que introducimos tenía dos estados posibles, ¿sí? Entonces, con un biestable, siendo n la cantidad de biestables, ¿sí? Puedo obtener, o puedo obtener, sí, tengo, digamos, dos estados posibles, como ustedes me dijeron. El estado sea 0, que el estado sea 1, ¿sí? Bueno, bien, esa relación, de acuerdo a la cantidad de biestables que tengas, siempre va a cumplir con esta ecuación, donde la cantidad de estados será menor o igual, ¿sí? 2 a la n, donde n es la cantidad de biestables, ¿sí? O sea que con n biestables puedo tener como máximo 2 a la n estados posibles. Hemos visto anteriormente que existen distintos tipos de sistemas secuenciales, dentro de los que se clasifican los sincrónicos y los asincrónicos, ¿sí? Cuando un sistema este, es secuencial sincrónico, bueno, según lo que vimos en la clase pasada, tenemos distintos tipos de sincronización. ¿Cuáles eran? La ¿Cuáles eran los de, tipos de sincronización? la del clock, después otro maestro esclavo, y no me acuerdo si había La del clock, si tiene sincronización, tiene entrada de reloj. ¿No es por Estamos niveles y hablando por flanco? exactamente por estado, ¿sí? O por nivel, digamos, por flanco, ¿sí? Y dentro de la sincronización del tipo por flanco teníamos dos. Una que era test Mae- trigger, ¿sí? Y maestro clave, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de tipo de sistemas secuenciales sincrónicos, ¿sí? Em, Cuando tenemos más de un biestable, los sistemas secuenciales, el sistema secuencial sincrónico, este, perdón, dije mal. Cuando tenemos más de un biestable que compone un sistema secuencial, el mismo es sincrónico si la entrada de todos los biestables está conectada a la misma señal de sincronismo, es decir, la misma señal de clock, a la misma señal de clock. Si esto no se cumple, el sistema es asincrónico, ¿sí? Con lo cual, esto quiere decir que todos los biestables van a realizar y ejecutar la cuestión característica de fondo, ¿sí? Y al mismo tiempo, y es sincrónico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sistemas secuenciales, llamas de estilo, o sea, sistemas secuenciales que estén compuestos por biestables, ¿sí? Por flip-flops, podemos modelizarlos, ¿sí? Y en esa modelización podemos encontrar una ecuación para cada una de las salidas, ¿sí? Y una ecuación para cada uno de los estados, ¿sí? Entonces, puedo tener una ecuación de estados y una ecuación de salida. Fíjense que la ecuación de salida depende de las entradas y depende del estado, mientras que la ecuación del estado depende de la entrada y depende del estado presente, ¿sí? ¿Está bien? Los dos pueden tener el mismo grado de dependencia del estado presente, el estado lógico presente en cada una de las entradas y del estado lógico presente en el sistema secuencial, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea que una es la ecuación de salida y otra es la ecuación de evolución del estado del sistema secuencial cuando ocurre una señal de sincronismo, ¿sí? Que en principio podemos modelizar lo que va a depender del estado lógico presente y del estado el estado lógico presente en cada uno de estos equilibrios y el estado presente en el sistema secuencial, ¿sí? O sea que esta ecuación me va a indicar cómo evoluciona el sistema secuencial
en el próximo evento de ciclismo. Digo el próximo evento de ciclismo porque ese evento puede ser por estado o por nivel. Sí, perdón, por estado o por flanco. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Profe, no sé si soy yo, que estoy escuchando un poquito Se mal te escucha ahora. muy bajo. ¿Podés? Sí, ¿se me escucha ahí mejor? Ahora sí. Sí, no sé si soy yo, estoy escuchándolo un poquito mal, como abajo del Sí, audio. sí, para mí, yo escuché igual. A ver, voy a salir y voy a volver a entrar. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, o sea, se te entiende, pero se te escucha como si fuera una radio que se le está yendo la señal. A ver, voy a salir y voy a volver a entrar. Listo. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí. Sí, ¿Escucha se bien ahora? escucha y parecería más claro. Sí, profe. Ok. A ver, un segundo. Si puedo subir el volumen del micrófono. Sí, sí, se escucha más claro que antes. Bien. Seguimos. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, entonces les decía, vamos a tener una ecuación para la salida que la misma va a depender del estado lógico presente en las entradas y del estado presente del sistema secuencial. Y una ecuación que me permite entender cómo va a evolucionar el sistema secuencial que va a depender, cómo va a evolucionar el estado del sistema secuencial que va a depender del estado lógico presente de las entradas y del estado presente del sistema secuencial. Esta ecuación, ¿sí?, es la que me permite entender cómo evoluciona el sistema secuencial cuando eh, existe un evento de sincronismo. Ese evento, recordemos que puede ser por estado, ¿sí?, o por flanco. ¿Está bien? Entonces, dicho esto, existen dos modelos, ¿sí?, de construcción, ¿sí?, de sistemas secuenciales. Uno es el modelo de Moore, donde el modelo de Moore se caracteriza porque directamente las salidas dependen del estado presente en el sistema secuencial, ¿sí? Este es el ejemplo del flip-flop. La salida Q es el estado, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Se entiende? Entonces, el biestable es un tipo de modelo del sistema secuencial de Moore, ¿sí? Dicho esto, en los modelos de Moore, la evolución del estado depende del estado presente y del estado presente en cada una de esas entradas. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, Entonces, profe. si lo podemos modelizar, fíjense, tengo dos ecuaciones. Una es una ecuación de estado y la otra es una ecuación de salida, ¿sí? Y tengo entradas. Entonces, tendré un sistema lógico combinacional compuesto por compuertas que me va a permitir realizar o implementar la función G para entender cómo evoluciona el sistema secuencial en, em, para cada evento de reloj. Y un segundo que me tocan el timbre. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Sí, profe. Sí, Bien. lo escucho bien. Entonces, decía, tendré un sistema lógico combinacional, ¿sí?, que me permite em, generar la función que va a determinar cómo es la transición del sistema secuencial de un estado al otro, ¿sí?, cada vez que exista un evento de reloj, el cual va a depender
del estado presente en el sistema secuencial, ¿sí? Y del estado presente, ¿sí? En cada una de las entradas. Estado lógico presente en cada una de las entradas, ¿sí? Acá hay una sola entrada, pero podría existir más de una. Entonces, cuando venga un evento de reloj, el sistema secuencial evolucionará al próximo estado, ¿sí? En el caso de las salidas, nuevamente, si el estado tiene más de una señal, ¿sí? Que me permita identificarlo, ¿sí? Nuevamente, si tengo un estado, perdón, dos estados posibles, voy a tener con una sola señal, lo puedo em, representar a ese estado, ¿sí? Que puede ser una señal que esté en estado lógico 0 o en estado lógico 1, como es el caso del biestable. Ahora, si requiero más cantidad de estados, y voy a requerir más cantidad de señales, ¿verdad? Y si son binarias, nada, para 4 estados posibles requeriría 2 señales, para 8 estados posibles requeriré 3 señales, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Quedó claro? Ok. Sí, está Entonces, claro. esto es un circuito lógico combinacional y esto es otro circuito lógico combinacional, ¿sí? Entre los dos puedo determinar cómo evolucionará, ¿sí? La salida del sistema para cada evento de reloj, ¿sí? Bueno, dicho esto, ¿sí? Existe otro modelo que es el modelo de Mealy, donde el modelo de Mealy, fíjense que ya las salidas dependen no solamente de las señales que me permiten determinar cuál es el estado presente en el sistema secuencial, sino también que es una combinación lógica del estado presente de las entradas. Mientras que la ecuación de evolución de estado es igual que el de Moore, ¿sí? Si lo vemos en un diagrama, acá lo que tengo es un bloque compuesto por un circuito combinacional, el cual tiene una sola salida, ¿sí? Y los estados que se van realimentando a medida que em, em, existe un evento de reloj, ¿sí? Y las entradas, ¿está bien? Entonces, damos ejemplos, ¿no? De análisis, ¿sí? Primero, acá se los spoileé, digamos. Ya saben que el modelo es de Moore, pero yo podría decirle, analice el siguiente sistema secuencial y determine eh, qué tipo de modelo es. ¿Se entiende? Vamos a analizarlo. Entonces, para analizar cada sistema secuencial, primero tengo que determinar si el sistema es un modelo de Moore o es un modelo Mealy, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que determinar en un sistema secuencial, cuál es el bloque de memoria, ¿sí? O el bloque M, ¿sí? Que va a estar compuesto por los biestables, porque, nuevamente, un biestable o un flip-flop es una memoria de un bit, ¿sí? Donde ese bit puede estar en estado lógico 0 o en estado lógico 1. Entonces, acá puedo identificar el bloque de memoria, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, se entiende. Sí, claro. ¿Qué me queda por identificar? Bueno, primero ver si el modelo es de Moore o no. Entonces me fijo, ¿cómo son las salidas? Y 0, y 1, y 2. ¿Dependen de las señales de memoria? Sí, dependen directamente de la salida Q. ¿O es una combinación lógica del estado lógico de las salidas Q, como podemos ver? Con lo cual, es un modelo de Moore. Entonces, dicho esto, sabiendo que es un modelo de Moore, ahora tengo que identificar el bloque G y el bloque H. Cuando identifico el bloque G, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a ser el sistema combinacional, el circuito lógico o los circuitos combinacionales que me permiten, ¿sí? Generar las entradas hacia el bloque de memoria, ¿sí? Entonces, acá los identifiqué. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. ¿Y qué me queda por último? Identificar
el bloque H, ¿sí? Que es el circuito lógico convencional que me permite generar las salidas, ¿sí? Si yo veo el circuito lógico combinacional o las ecuaciones del circuito lógico combinacional eh, del bloque G, acá lo encontré, ¿sí? Entonces sé que, por ejemplo, J0 y K0 es igual a 1, sé que J1 y Q1 es igual a Q0 por la entrada, X no es don't care, es una entrada, Q0 por X más Q0 negado por X negado, es J1, y K1 es Q0 por X más Q0 negado por X negado. Mientras que J2 es igual a Q0 por Q1 por X más Q0 negado por Q1 negado por X negado. Y K2 es igual a Q0 por Q1 por X más Q0 negado por Q1 negado por X negado. ¿Sí? Básicamente lo que hice es lo que vienen haciendo hasta ahora, ¿no? O sea, son circuitos lógicos combinacionales y vi de qué entradas o de qué variables dependen, ¿sí? Para entregar las salidas que están entregando. Lo mismo tendré que hacer con el bloque H, ¿sí? Donde acá tengo un XOR. Con lo cual, tendré I2 igual a Q2 XOR Q1, I1 igual al negado de Q1, y ahí 0 igual a Q0. Dicho esto, ¿sí? Fíjense que entendiendo el bloque G que tengo, puedo armar la tabla de estados del sistema secuencial. Entonces, para cada combinación de estado lógico Q0, Q1 y Q2, voy a poder generar una tabla, ¿sí? Que me permita, ¿sí? Em, identificar el estado del sistema secuencial, ¿sí? Puntualmente, el estado no tengo dependencia de Q2. Entonces, en este caso es más fácil. Entonces, para una entrada determinada y un estado actual, podré conocer o determinar o predecir cuál será la evolución del sistema secuencial de acuerdo al estado presente en cada una de las señales de realimentación, que son la salida de los flip-flop, Q2, Q1, Q0, y la entrada, X. En este caso, este sistema secuencial tiene una sola entrada. Si tengo más de una entrada, tendré que ponerlas acá. Entonces, bueno, ¿cómo sería las entradas de los biestables, no? Teniendo esto, puedo, aplicando estas ecuaciones, identificar cómo van a ser los J y los K en cada uno de los biestables, ¿se entiende? Sí, se entiende. Una sola me contesta. ¿Y los demás? 120 personas conectadas. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Escríbanme en el chat si no quieren abrir el micrófono, pero denme el keep alive, porque si no, Yo capaz lo que no entiendo es sí, como con esta deducción tipo llegas a que es de Moore y no es el otro, por ejemplo. bien, Ahí me perdí. bien. Gracias por la pregunta. Vamos a hacer esto así. Ta, 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 ta. Un segundo. Eh, Print screen. eh, Bien.
Bien. Fíjate lo que dije anteriormente, ¿no? Este es un sistema secuencial tipo Moore. ¿Cómo me doy cuenta que es tipo Moore? Porque primero me fijo las salidas. Las salidas es una combinación del estado presente. ¿Quién me determina el estado presente? Las salidas de cada uno de los biestables, que es el bloque de memoria. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? No sé quién Sí, sí, preguntó. sí, sí. Yo, Pedro. Bien. Pedro, dijiste. Bueno, Sí. Pedro. Entonces yo me fijo en las salidas, y 0, y 1, y 2. ¿De qué dependen las salidas? Si me fijo de qué depende la salida, esto es un XOR que depende de la salida Q1 y de la salida Q2, que son dos señales de memoria, y 1 depende de la salida Q negado, que es otra señal de memoria, y 0 depende de Q0, que es otra señal de memoria, con lo cual la salida depende en el modelo del estado presente. Es una combinación lógica del estado presente. ¿Está bien? De ahí me di Sí, cuenta sí. que era de Moore. Ah, ok. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Entonces lo único que hice después es buscar el bloque M, buscar el bloque G y buscar el bloque H. Primero analizo si es de Mendel o de Moore. ¿Cómo me doy cuenta? Mirando las salidas. Si la salida es una combinación del estado lógico presente de cada una de las salidas de los biestables, listo. Ya sé que es de Moore. Listo, ¿Sí? perfecto. Sí, sí. No, yo me había mareado después con el tema de la tabla. Tipo, pensé que eso era parte del análisis para Es hacer parte del Sega análisis, Demo. por supuesto. Ok, Es, ok, es ok. parte del análisis. Entonces, en este sistema que tiene una sola entrada, denominada X, un nombre no feliz, podría ser una entrada A, digamos, pero no importa. Tengo distintas combinaciones posibles para tres biestables. Para tres biestables, para tres salidas Q, tengo tres estados posibles. En 0 y en 1 para cada una de ellas. Si tengo tres estados posibles, tengo 8 combinaciones de estado, más para cada estado una combinación posible del estado presente en la señal X, que es 0 y 1. Con lo cual, para cada estado podré tener la entrada de X en 0 o la entrada de X en 1. ¿Se ve? Sí, Por sí. eso tengo 16 filas. Ujú. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Entonces, dicho esto, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer ahora? Aplicando estas ecuaciones que identifiqué previamente en el sistema, ¿sí? Voy a poder em, determinar cómo evolucionaría el sistema secuencial, ¿sí? Entendiendo cuál es el estado presente en cada una de las entradas J y K de cada uno de los biestables, ¿sí? Sí, sí. O sea, acá solo con saber los estados de los biestables, la entrada y los Q, ya puedes saber todos los datos del sistema, ¿no? Exactamente. ¿Se entiende? O Sí, sea, sí. de esta manera, conociendo el estado presente en cada una de las entradas de los biestables JK, ¿sí? Puedo, utilizando la ecuación característica, en este caso como es biestable JK, la ecuación característica de cada flip-flop del sistema, en este caso son JK, podría ser uno RS, el otro un flip-flop T, el otro es un flip-flop D, ¿sí? O cualquier combinación posible de los flip-flop que hemos visto, que son todos los que existen, ¿sí? Podré entender para un evento de reloj, ¿sí? Dado que, nuevamente, ¿cómo son los biestables? El sistema secuencial es sincrónico. Entonces, para cada evento de reloj, ¿sí? Podré entender cómo va a evolucionar el estado del sistema secuencial, estando en un determinado estado presente. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, se ¿O no? Sí, entiende. perfecto. Sí, sí, sí. Sí, profe, sí. ¿Alguien quiere preguntar algo o yo escuché mal? ¿Seguimos?
¿Seguimos? seguimos. Seguimos, seguimos. Una pregunta, Sí, adelante. sí, el estado futuro, ¿cómo llegados a eso? No escuché, de vuelta. Se te escuchó mal. ¿De Sí, vuelta? el estado futuro, Sí. ¿cómo llegaste a eso? Porque si yo aplico la ecuación para el biestable, por ejemplo, el biestable 2, que tiene entrada J2 y K2, ¿sí? Sí, ¿Cuál es la sí. ecuación característica de un biestable JK? ¿Cuál es la ecuación característica? Em, Si no y te la que acordás, anda tenés de la ahí clase arriba, anterior. No, de... Ah, no. Estas son las ecuaciones que me permitieron determinar cuál es el estado de J2 en función de Q2, Q1, Q0X. J2, si Q1, Q0X están en 0, ¿sí? sí, Nuevamente, esto es 0 más 1 es 1. ok. Pero vos me preguntaste, ¿cómo sé Q2? ¿Cómo sé la evolución de Q2? ¿Cuál es la ecuación característica del biestable JK? Esa era la pregunta. Si no te acuerdas de la clase anterior, te espero. Sí, me fijo un segundo, si lo encuentro. Está en la clase anterior. Si no, cualquier otro compañero o compañera le podría indicar, ¿no? También. ¿Cuál era la ecuación característica? Vamos, vamos. Despiértense. Mucho silencio de acá. Creo que era J, no Q, no, no K, Q. No, J no, por Q negado más no K por Q. ¿Está bien? Ok, Me está claro, y retornando. ahí... No sé quién tiene el micrófono abierto. Entonces, si digo sí. J por no Q. J por no Q. J2, ¿no? Por no Q2. Más, o sea, J por no Q2 es igual a 1, ¿verdad? Porque Q2 negado, en este caso es 1, ¿verdad? Más no K por Q, eso es igual a 0, porque si K está en 1, no K es 0. Me queda 1 más 0. 1 más 0 es 1. ¿Está bien? Ok, perfecto, gracias. sí, pero- El mismo análisis hice para cada celda de esta fila, ¿no? Lo mismo para Q1, entendiendo el estado de J1, Q1 y Q1, ¿sí? Y lo mismo hice para Q0, la evolución de Q0. Analicé la ecuación característica del biestable JK, porque en este caso el biestable JK, de J0, K0 y Q0. ¿Está bien? Y completé la tabla. ¿Está bien? Entonces, acá tengo todas las posibilidades de cómo se puede comportar el estado de este sistema secuencial en función a la entrada, al estado lógico presente en la entrada, ¿sí? Y el estado presente. ¿Está bien? Que cada una de las salidas de los biestables conforman el estado presente en el sistema secuencial, que es el bloque de memoria. Memoria de estado. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Hasta acá se va entendiendo o no? sí, pero Sí, se entiende. Bueno, ¿qué me falta entonces? Me falta ahora analizar cuál es la salida. Bueno, de acuerdo al estado actual, porque nuevamente las salidas depende de las salidas Q, ¿sí? Es decir, depende del estado presente. Analizo el estado presente, ¿sí? Y obtengo para cada estado presente posible, que si tengo 3 biestables voy a tener hasta 8 estados posibles, ¿sí? ¿Cuál es el estado de cada una de las salidas? ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? sí, pero Uno solo me contesta. ¿Los demás? Me Sí, escriben vamos en el bien. chat, al menos, por favor, si no van a abrir el micrófono. Pero no tenés que Entonces, ser el valor de X para calcular la salida. En este caso. qué buena pregunta.
Vamos de vuelta, ¿no? De vuelta, en este ejemplo, ¿sí? En este ejemplo, las salidas dependen de la entrada X. Fíjate, depende de Q2 y depende de Q1. De hecho, acá lo reflejé. La salida de 2 y la salida de 1 depende de Q1 negado y la salida de 0 depende de Q0. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, acá encontré la tabla de salida para cada estado actual. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Puedo hacer un diagrama de estados donde puedo identificar, de acuerdo, perdón, de acuerdo a lo que indiqué en la tabla anterior, para qué me sirvió la tabla anterior? Con eso sacabas cómo iba a evolucionar cada salida del biestable, o sea, No, del 7. hablé de la tabla anterior, ¿para qué me sirvió? No de esta tabla. La tabla anterior, ¿para qué me sirvió? ¿Para qué me sirvió esta tabla? Esta tabla, ¿para qué me sirvió? Vas a ver el estado del futuro en base al actual y a la entrada. Exactamente, o sea, para saber cómo evoluciona el sistema secuencial. Entonces, dicho esto, ¿sí? Acá sé cómo evoluciona las salidas de acuerdo al estado. Entonces puedo armar un diagrama de estados. Entonces digo, bueno, según la tabla anterior, el estado 7 evoluciona. Fíjense en la tabla anterior, tengan en otro lado, a ver si lo puedo superponer. Un segundo, ¿ah? Un segundo, un segundo. No sé por qué realmente Google rompe absolutamente todo. No entiendo por qué rompe todo. Ahí. Bueno, me lo superpone, lamentablemente. Tengan la tabla anterior a mano, pues me lo superpone, ¿sí? Pero con la tabla anterior, a ver si lo puedo. A ver, vamos a hacer una cosa así. Vamos a. Ahí está. Eh, ahí está. A ver, fíjense, con la tabla anterior, ¿se ve? Ahí, ¿se ve? Sí. Sí, Sí, profe. Con se la ve tabla, bien. con la Sí, tabla sí. anterior, con la tabla anterior, yo determiné cómo evoluciona cada estado. Y sé que el estado 0, ¿sí? Sé que el estado 0, ¿sí? Que en este caso lo denominé este, eh, estado 6, ¿sí? ¿A qué evoluciona? ¿A qué estado evoluciona? Están mal los números de estado, estoy viendo acá. Me quedaron mal los números de estado. A ver, déjenme ver. Déjenme ver. El estado 0, ¿sí?
No sé por qué hice esto realmente. El estado cero me ¿En qué? parece que es cero. Y lo de abajo es la salida de No, cada no, está estado. bien. Sí, sí. Lo que pasa que em, puede malinterpretarse, pero bueno. Ok. El estado cero, ¿sí? El estado cero, lo que estoy haciendo acá con cada circulito, ¿sí? Estoy señalizando un estado y debajo de la raya las salidas. Recordemos que tenemos 3 salidas, ¿está bien? 0 y 1 y 2. Y con las flechas estoy representando un evento de reloj y en ese evento de reloj, ¿cuál es el estado de la entrada X en este caso? Entonces, si estoy en el estado 0 y la entrada X está en 0, ¿sí? ¿A qué estado evoluciona el sistema secuencial? Si estoy en el estado 0, va a evolucionar El estado 7. al estado 7. Exactamente. Si X está en 0. Con lo cual acá tenemos la flechita roja, ¿verdad? ¿Y cuál es el estado de las salidas? ¿Cuál es el estado de las salidas? Nuevamente. Acá está el estado 7, ¿lo ven? 1, 1, 1, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Y cuál es el estado de las salidas para el estado 7? 0, 0, 1. 0, 0, 1. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Sí, creo que sí. Sí, se entiende. Vamos de vuelta. Se entiende, se entiende. Estando en el estado 0, ¿sí? Estando en el estado 0, ¿cuál es el estado de las salidas? 0 o 1, 0, ¿no? Estando en el estado 0, el estado de las salidas es 0, 1, 0. ¿Está bien? Eso es lo que representa cada circulito. Tengo arriba el estado, abajo las salidas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa si ocurre un evento de reloj y la entrada X está en 0? Si ocurre un evento de reloj y la entrada X está en 0, la tabla anterior me indica que va a evolucionar al estado 1, 1, 1. El estado 1, 1, ¿sí? Es el estado 7. ¿Está bien? Por la codificación en decimal. ¿Sí? Entonces, evoluciona al estado 7 y en el estado 7, ¿cómo están las salidas según lo que encontré en esta tabla? Están en 001, 001. ¿Se ve? Sí, ¿Se sí, ahí entiende? entendí. Sí, profe. Ahora, ¿qué pasa si estando, ahora voy a analizar en el estado 0? ¿Qué pasa si estando en el estado 0, ahora la entrada X está en 1? Bueno, de acuerdo a esta tabla que encontré previamente, dice que evoluciona al estado 001. Entonces, en el estado 001, que lo denominé estado 1, ¿cómo está en la salida? En 011, en 011. ¿Se ve? Sí. Sí, ¿Se profe. entiende? La flecha azul es la entrada X en 1 para cada combinación de estado posible. La flecha roja es la entrada X en 0. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces acá lo que construí es cuál es el comportamiento en un diagrama de estados del sistema secuencial. De este sistema secuencial. De este ejemplo. ¿Se entendió? ¿O no? Díganme. Sí, profe. Sí, se entendió. se entiende. Vamos acá. Si Sí, estoy en el estado 4, ¿no? El estado 4 lo tengo acá. ¿Qué pasa si X está en 0? ¿A qué estado evoluciona? Evoluciona el estado 011. Me voy al estado 011. ¿Cómo está en la salida? En 101. Entonces, en el estado 4 evoluciona, si está la X, la entrada X en 0, al 011, es decir, al 3, ¿no? Y en el 3, ¿cómo están las salidas? En el 3 están en 101, 101. X en 0, 101. Si estoy en el estado 4 y la entrada X está en 1, según esta tabla, evoluciona al 101. En el 101, que es el estado 5, ¿sí? ¿Cómo están las salidas? En 111. Entonces, estando en el estado 4, si X está en 1, evoluciona al estado 5 y las salidas están en 111, según lo que encontré en esta tabla. ¿Se entendió? Y así para cada estado. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Sí, sí. Sí, se entendió. Sí, sí. Bien. Entonces, vamos a ver el caso de Miele, ¿sí?
Nuevamente, yo acá estoy spoileando que el circuito es Gemelli. En un parcial no se lo voy a spoilear. ¿Está bien? ¿Cómo me doy cuenta que es Gemelli? Tengo que analizar las salidas. La salida, veo, tiene una sola salida y una sola entrada de este circuito. Y la entrada de reloj, por supuesto. La salida depende del estado lógico presente en la entrada X. Veamos, este bloque, este circuito combinacional, me termina entregando una función lógica, ¿sí? La cual depende del estado lógico presente de la entrada X y del estado presente en el sistema secuencial. Con lo cual, es un circuito de Mealy. Ahí me doy cuenta que es un circuito de Mealy. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Sí, sí. No, no entendí. Sí, se entendió. Bien. Repetir. Bien. Vamos acá. Tenemos dos modelos. Uno es el de Mealy, el otro es el de Moore. ¿Sí? En el de Mealy, la salida depende del estado lógico presente. Acá tenés el estado lógico presente, un bloque que es un circuito convencional. ¿Sí? Y del estado presente en la entrada. ¿Está bien? Que es muy distinto al de Moore. En el de Moore, la salida depende únicamente de las señales que me permiten determinar el estado lógico presente, no de la entrada. ¿Se ve? Porque acá está el bloque de memoria, que son los biestables. ¿Sí? Entonces acá puede haber cualquier cambio en la entrada X, pero mientras no existe una señal de sincronización, ¿sí? Una señal de clock, no va a cambiar el estado presente en el sistema. ¿Está bien? Entonces, me fijo en la salida, ¿sí? Si la salida depende del estado presente en el sistema secuencial, ¿sí? Y depende de la entrada X. El estado presente se realimenta acá, así que la salida depende del estado presente en el sistema secuencial y del estado en la entrada, que es muy distinto al de Moore. Fíjate que la salida solamente depende del estado presente, no está conectado a la entrada de este bloque correspondiente a un circuito combinacional. ¿Se entiende? No sé quién preguntó, pero ¿se quedó claro ahora? Quedó claro. ¿Vos preguntaste el que dijo quedó claro o no? Sí, yo ¿Quién pregunté. preguntó? Ok. Entonces, dicho esto, ¿sí? Gracias por la pregunta. Dicho esto, en este sistema, como en cualquier otro sistema sincrónico porque todos los biestables están conectados a la misma señal de reloj, me fijo, la salida depende exclusivamente de las señales que me permiten determinar el estado del sistema secuencial, que son las salidas de los biestables. No, depende de la salida de los biestables, pero también depende del estado lógico presente en la entrada X, en este caso. ¿Sí? Con lo cual, ya ahí determino que es un circuito de Mealy. ¿Está bien? Luego, ¿qué sigue? Igual que como hicimos anteriormente, identifico el bloque de memoria, identifico el sistema lógico combinacional, ¿sí? Que es el bloque G, y por último, identifico la ecuación para la salida. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Construir la tabla, entendiendo el estado presente en cada entrada de cada biestable. Fíjense que en este sistema tenemos dos biestables diferentes, un biestable D y un biestable JK, con lo cual son ecuaciones características para cada biestable diferente. Uno es J por no Q más no K por Q, y el otro es Qn más 1 igual a D. Con lo cual, fíjense, analizando la ecuación característica del biestable JK, puedo determinar, ¿sí?, cuál va a ser el estado futuro para Q1 y para Q0, ¿no? ¿Está bien? Sí, profe. Teniendo en cuenta los estados posibles de la entrada X. ¿Está bien? ¿Quedó claro? ¿Hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. Y bueno,
¿Qué me falta? La salida, ¿no? Ya en esta tabla me entró todo perfecto porque es más pequeña. Entonces, la salida, según lo que vimos en el diagrama anterior, tiene esta ecuación, ¿sí? Con lo cual, teniendo el estado este, eh, presente, puedo determinar el estado futuro y la salida. Si esto lo plasmo en un diagrama de estados, fíjense, ¿qué puedo determinar? Bueno, hay 4 estados posibles porque hay 2 biestables, ¿sí? Los estados posibles va a depender de las salidas de los biestables, recordemos. Como hay 2 biestables, tengo los 4 estados posibles, entonces, dentro de un circulito, señalizo, ¿sí? El estado del sistema secuencial compuesta por la salida de los biestables, Q0 y Q1. Entonces, si estoy en el estado 0, ¿qué me indica? Bueno, si viene un evento de reloj, ¿sí? Y la señal X está en 1, ¿sí? ¿A qué estado evoluciona? Queda en el mismo estado, ¿sí? Queda en el mismo estado, como podemos ver. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Ahora bien, si estoy en el estado 00, ¿sí? Y la entrada X está en 1 y ocurre un evento de reloj, ¿a dónde evoluciona? Al mismo estado, dijimos. Si estoy en el estado 00 y la entrada X está en 0 y viene un evento de reloj, ocurre un evento de reloj, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? ¿A qué estado evoluciona? 0-1. El 01. Y la salida a la derecha de la barra es 0. ¿Está bien? Fíjense que a la derecha de la barra señalicé la salida. ¿Bien? Si estoy en el estado 01 y la entrada X está en 1 y ocurre un evento de reloj, ¿a dónde evoluciona? Evoluciona, nuevamente vuelve al estado 00, pero la salida está en 1. ¿Se ve? ¿Sí? Estoy yendo lento a propósito. ¿Se entiende? ¿Me van Sí, siguiendo? sí, ¿Leyendo entiendo. la tabla? Sí, Sí, sí. sí. Sí, sí. Ahora, si estoy en el estado 01 y la salida está en 0, perdón, me equivoqué. Si estoy en el estado 01 y la entrada está en 0, va a evolucionar ¿a dónde? Al 1-0. Al estado 1-0. 1-0. Al estado 1-0, correcto. Con salida 0, ¿sí? Nuevamente, si ahora estoy en el estado 1-0 y la entrada está en 0, ¿a qué estado evoluciona? A ver, me lo dicen ustedes. Al 1-1. ¿Y con qué salida? Con salida 0. Muy bien. Y si estoy en el estado 1-0 y la entrada está en 1, ¿a qué estado evoluciona? Al 0-0 con salida 1. Al 0-0 con salida 1. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Sí, se va entendiendo mejor. Sí, se entiende. Bien. Ahora, si estoy en el estado 1-1, ¿sí? Y la entrada X está en 1, ¿a qué estado evoluciona? Al 0-0 con salida 1. Y con salida 1. Y si estoy en el estado 1-1 y la entrada X está en 0, ¿a qué estado evoluciona? También al Al 0-0. 0-0, pero con la salida en 0. Con Al 1. mismo. Pero nuevamente con salida 1. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Profe. Y acá construí el diagrama de estados de este sistema secuencial de Mealin. ¿Sí? ¿Está bien?
¿Qué hemos Sí. hecho hasta ahora? Analizamos sistemas secuenciales sincrónicos, ¿sí? Y vimos dos modelos. Y construimos el diagrama de estado, ¿sí? A partir del sistema secuencial vimos su comportamiento. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Bien. Sí, sí. Si les parece, digo, no, me lo dicen ustedes, yo no tengo problema. ¿Hacemos 5 minutos de intervalo para lo que se viene? Sí. Dale, dale. Dale, dale. A mí sí, sí. Pongo el Sí, ok. contador. En 5 Ok. seguimos. Dale.
Bueno, ¿vamos? Sí, profe. ¿Vamos todos? Estamos, sí. ¿Alguna reflexión? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguien levantó la mano? Damián, adelante. No, profe, me equivoqué. Se te cortó, Damián, de vuelta. Estás muteado el micrófono. Damián, tenés muteado el micrófono. No, dice por el chat que se confundió. Bueno, está bien. Yo porque seguís con la mano levantada. A ver, te bajo la mano. Te esfuerzo a bajar la mano. Ahí está. Listo. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguimos? Seguimos. Sí, sigamos. Seguimos, profe. Bien. Entonces, ¿me dicen si se ve, por favor? Por ahora no. Un No, segundo. por ahora no se ve. Bueno, entonces, hasta ahora hemos analizado y presentado los distintos modelos, ¿sí?, de sistemas secuenciales sincrónicos, el de Medal y de Moore, ¿sí? Pero bueno, hicimos análisis, no hicimos un diseño de un sistema secuencial, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es un diseño de sistemas secuenciales sincrónicos, particularmente un contador, ¿sí? ¿Qué es un contador? Básicamente, es un sistema secuencial que permite em, evolucionar, ¿sí?, una secuencia de palabras que entrega, ¿está bien? A medida que recibe eventos de reloj. Entonces, si lo que queremos diseñar es un sistema secuencial en el cual el comportamiento sea tal que cuando el sistema se inicia, las salidas están en 0 y cuente hasta la palabra 7, y nuevamente estas son palabras, ¿no? Podría ser otra combinación de bits. En este caso es este contador, ¿sí? Nuevamente, este tipo de sistema, ¿sí?, que estoy diseñando así como comienzo a diseñarlo, ¿qué tipo de sistema va a ser? ¿De Mealy o de Moore?
¿Por qué? Depende de la combinación de la salida. Exactamente. Las salidas son el estado particularmente presente, con lo cual es una combinación lógica del estado presente de cada uno de los biestables, con lo cual, si yo tengo 8 estados posibles que se corresponden a las palabras que va a contar el sistema, ¿sí? Fíjense, para cada evento de reloj, si el estado del contador está en 0, ocurre un evento de reloj, tiene que evolucionar al estado 1, ¿está bien? Acá lo tengo en la tabla representado, ¿sí? Estando en el 0 evoluciona al 1, estando en el 1 evoluciona al 2, estando en el 3 evoluciona al... Perdón, estando en el 2 evoluciona al 3, estando en el 3 evoluciona al 4, estando en el 4 evoluciona al 5, estando en el 5 evoluciona al 6, estando en el 6 evoluciona al 7, y estando en el 7, acá, por las condiciones de diseño, yo indiqué que debe evolucionar al 0, o sea, se debe reiniciar cuando llegó al 7. ¿Está bien? Es como el turnero del local comercial que estamos haciendo la cola, esperando el número, esperando el turno nuestro. Bueno, lo mismo, ¿no? Llega el 99 y se reinició, ¿verdad? Quedó en el 00, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, nuevamente, en esta tabla, yo ya acá diseñé un comportamiento y digo, bueno, ok, ¿cuántos estados lógicos tengo? ¿Cuántos estados lógicos tengo? 8. 8, exactamente. Entonces, ¿cuántos biestables voy a requerir para representar, para generar 8 estados posibles? 3. 3, exactamente. Entonces, básicamente, si es de Moore, la salida del sistema va a ser la salida de las señales que representan el estado, o sea, la salida de los biestables. Con lo cual, estas son las salidas Q. Ahora bien, ¿qué pasa si yo lo quisiera implementar a este contador con biestables JK? Bueno, si yo utilizo la tabla de transición del biestable JK, podría utilizar otro biestable, ¿no? También podría utilizar el biestable RS, podría utilizar el biestable D, podría utilizar el biestable T, ¿sí? Cualquiera de los biestables que hemos visto. Acá se me cantó que lo quiero implementar con biestables JK. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entender cómo es la tabla de transición del biestable JK. ¿Por qué? Porque acá hay una transición de estados para cada salida. Para QC, QCN más 1. Para QB, QBN más 1. Para QA, QAN más 1. ¿Me explico? Entonces tendré que ver cómo tiene que ser la entrada JK de cada biestable para lograr la evolución o que permanezca en 0 o que evolucione de 0 a 1, ¿sí? O que evolucione de 1 a 0 para cada caso. Entonces, entendiendo la tabla de transición y, por supuesto, la ecuación característica del biestable JK, porque, nuevamente, decidí implementarlo con JK, podría haber decidido implementarlo con biestable D o cualquiera de los biestables que hemos visto. Tendré que ver la tabla de transición del biestable con el cual quiero diseñarlo. Voy a poder construir, ¿sí?, la tabla de transición del sistema secuencial, implementando, si todos los biestables son iguales, en este caso JK, cómo debe variar las entradas J y K de cada biestable para obtener esta evolución que indiqué inicialmente, según el comportamiento que requiero. ¿Hasta acá vamos bien? Díganme. Sí, Sí. Bien. Dicho esto, ¿sí?, habiendo completado esta tabla con la tabla de transición de los biestables con los cuales quiero implementar la memoria del sistema,
lo que me queda por hacer es identificar la función lógica, es decir, el circuito lógico combinacional que le voy a interconectar a cada entrada J y K de cada biestable. Bueno, ¿cómo hago eso? Si es una función lógica, Carnot, ¿no? O sea, entonces, de acuerdo a la tabla que encontré anteriormente, ¿de qué depende JC? Y JC va a depender de QB, QC, QB, QA, ¿verdad? ¿Está bien? No de Qn+1, Qbn+1, Qn+1. De QC, QB, QA. ¿Por qué? Porque con la entrada en el estado presente, cuando existe un evento de reloj, voy a tener el estado futuro. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, lo que hago es completar con esta tabla los mapas de Carnot, ¿sí? Y tomar los implicantes. Primos. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Dígame. Sí, sí. Sí, acá se entiende. Nuevamente, hay que ponerse a hacer ejercicio, no queda otra. Dicho esto, ¿sí? Con esa tabla yo ya encontré el circuito lógico combinacional que debo colocar en la entrada JC, en la entrada KC, en la entrada JB, en la entrada KB, en la entrada JA y en la entrada KA, que es este. Y ahí obtuve el sistema secuencial que va a tener ese comportamiento que quería, ¿sí? Esa es una implementación, una forma de hacerlo, con la tabla de transición del biestable. Se lo denomina método de las transiciones. Ahora, hay otro método que es el método de la ecuación característica, que también se basa en el método de las transiciones. Fíjense una cosa. Tengo el mismo código a contar. Pero ahora digo, bueno, ok, lo quiero implementar nuevamente con biestable JK. Pero yo conozco, ¿sí?, el biestable D. ¿Cómo es la ecuación característica del biestable D? Díganme ustedes. D. No. Era solo Qn D, más ¿no? 1 igual a D. Qn más 1 Ah, igual a D. bueno, son... ¿Está bien? Claro, está bien. Entonces, fíjense que la evolución, ¿sí?, es lo que tengo que poner en la entrada, ¿sí?, para cada biestable. Con lo cual, yo podría plantear la ecuación característica a partir de esta tabla, ¿sí?, del biestable D, ¿sí?, y plantear los mapas de Carnot. Pero si ahora me dicen, che, quiero implementarlo con JK y yo lo hice para biestable D, ¿no? Yo puedo, a partir de la ecuación característica del biestable D, obtener, por álgebra de Boole, una ecuación que sea D por Qn más D por no Qn. Y si las comparo, ¿qué obtengo como diferencia entre un biestable D y un biestable JK? Que el biestable D lo puedo construir a partir de un JK. Lo hemos visto en la clase anterior. Negando, ¿sí?, la entrada que entra a J. ¿Se acuerdan de eso? Si no, lo tengo por acá. Un segundo. Turu, turu, tu, tu. Acá lo habíamos visto. Con un biestable JK, negando la misma entrada que entra a J, ¿sí?, yo puedo obtener un biestable D. ¿Sí? Entonces, acá representé eso que acabo de escribir, ¿sí?, que acabo de decir. Entonces, completando los mapas de Carnot, ¿sí?, yo puedo identificar que si los parto a los mapas de Carnot de esta manera,
y lo resuelvo por separado, lo que está en verde y en marrón, fíjense, lo que yo resuelva es algo que multiplica la variable QC negado, y lo que yo resuelvo en marrón es algo que multiplica a la variable QC. Análogamente para cada mapa, para cada salida, ¿sí? En este caso, ¿qué me interesa? El mapa para el biestable C, o sea, D sub C. Y este es el mapa para el biestable B, D sub B. Y este es el mapa para el biestable A, D sub A, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué estoy haciendo? Estoy identificando en qué estado tiene que estar la entrada del biestable D, para lograr una evolución de la salida Q en el próximo evento de reloj. ¿Se entiende? Entonces, al partir el mapa de Carnot, yo puedo encontrar cuál es el J y el K, ¿sí? Miren que se ve mal, no sé por qué se ve mal en Google. No sé por qué se ve mal en Google. Ahí está. Yo puedo encontrar cuál es el J y el K, ¿sí? Que tengo que colocar en cada variable. ¿Se ve? Entonces, dicho esto es igual JC, no sé por qué se ve mal acá, algo se está viendo mal. Em, segundo. Ahí está. Creo que lo logré. Ahora ahí. Ahí está. Ahí está. Entonces lo que hice fue partir los Carnot, ¿sí? Para entender lo que hay en JB, ¿sí? Y lo que hay en KB o en no KB. ¿Está bien? ¿Qué es lo que multiplica a QB y no QB? ¿Está bien? En un biestable JK. Entonces, a partir de pensar el problema para el desarrollo de un biestable D, obtuve, analizando la ecuación característica, ¿sí? Lo que tengo que conectar si en vez de utilizar flip-flop D, utilizara flip-flop JK. ¿Se entiende? ¿Quedó claro o no? Díganme, por favor. ¿Eh? No Sí, se escuché. entendió. Bien. Sí, sí. Escríbanme en el chat, les pido, por favor, a los demás, los que no quieren abrir el micrófono, escriban en el chat. Si se entiende o no se entiende, si hay alguna duda. ¿Está bien? Por favor. ¿Están ahí los otros 123 personas? Ok. Bueno, dicho esto, ¿qué nos queda? Bueno, implementar, uy, ya, quedó ahí. Implementar el sistema secuencial y analizar cómo es el diagrama de estados. ¿Está bien? Lo mismo que hicimos anteriormente. ¿Está bien? Y con esto ya hemos visto lo que es la parte de diseño y análisis, ¿sí? Creo que hay mucho por hacer, ¿sí? La clase que viene es una clase de repaso donde vamos a hacer algunos problemas de examen parcial y algo de ejercitación. Yo diría que
hasta acá es bastante. Vamos a repasar una cuestión más. Déjenme ver. Como para cerrar la clase de hoy. A ver. Vamos acá. A ver. Un segundito. Bien. Bien. Esta es la guía de sistemas secuenciales que tenemos. Fíjense, ¿no? Analicemos todos los puntos. ¿Sí? Indique una implementación del estable RS. Esto es lo que hemos visto en teórica la vez pasada. Vimos las implementaciones, vimos la tabla de estados, vimos la ecuación reducida de decisiones, la ecuación característica. Lo mismo para el JK, para el biestable D. Las entradas asincrónicas, ¿sí? De un biestable, ¿sí? El tipo de sincronización por nivel alto, por nivel bajo, también lo hemos visto, ¿sí? Sincronización del tipo maestro-esclavo, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a la que es la parte de biestable a partir de otro. Esto es algo opcional, que se los dejamos, pero a nivel informativo, para el que lo quiera hacer. El que quiera hacer esto y tenga alguna duda, lo puede consultar libremente. Es algo que no vamos a poner foco en esto hoy, o en el contenido de la materia. Análisis de Mel y de Moore. Esto lo que hicimos acá con dos ejemplos que vimos en la clase, ¿sí? Convierta el siguiente según Mealy y según Moore, ¿sí? Esto está bueno que lo piensen, según lo que vimos de análisis también. Diseño un contador sincrónico ascendente de 000 a 111, es lo que vimos recién, con biestables tipo T. En lugar de D, biestable tipo T. Tendrán que hacer el diseño, ¿sí? Utilizando la tabla de transición de biestable T, ¿sí? Acá es descendente, nuevamente, ¿sí? En vez de para adelante, cuenta para atrás. ¿Qué más? Esto es un análisis completo de un sistema secuencial, como vimos también. Y lo que vamos a ver es la parte de registro de desplazamiento. La clase que viene vamos a ver que básicamente es un tipo de contador, ¿sí? Pero bueno, ya hay bastante por hacer para esta semana y para asimilar. La semana que viene va a ser una clase de repaso, como les dije, ¿sí? Y el examen parcial sería el martes 5, ¿está bien? De acuerdo a lo que está planificado, ¿está bien? De acuerdo al cronograma que hemos establecido. ¿Está bien? ¿Se sabe Sí. cómo se va a informar el aula a la que tenemos que asistir? Sí, se los voy a mandar por mail. Se los voy a enviar por mail. Sí. El parcial seguramente sea a las 7:30 de la mañana, ¿sí? ¿Está bien? Y entra hasta todo lo que veamos la clase que viene. Digamos, la clase que viene va a ser un repaso porque un registro de desplazamiento es un tipo de contador, como con lo cual, entendiendo todo lo que vimos hasta hoy, ya tenemos cubierto todos los contenidos. ¿Hay alguna duda hasta acá? En las prácticas, ¿cómo vienen? ¿Los martes, cómo vienen?
La práctica de Paiva y KPS, ¿cómo viene? Sí, la Con guía Paiva 3 está incluida. venimos Bien, bien. bien. Ya terminamos la clase pasada de hacer un par de ejercicios de biestables y Bien, calculo que hoy vamos a ver un poco de esto de Mel y Moore, ok. pero Las venimos de bien. KPS vienen bien también. Bien, bien. Bien. Y en la práctica de trinchero, Venimos medio atrasados. Mal. Porque la clase pasada el profe, bueno, no dio explicación, pero no pudo dar clases. Y mañana son las elecciones, entonces tampoco hay clases. Supuestamente las elecciones nos comía la clase de repaso igual. Pero bueno, no sé cómo se va a organizar el profe. pero les dijo que no iba a haber clase de repaso. El día que le comenté que justo las elecciones caían un miércoles, Sí, no sé bien si pero es son que iba a virtuales las reorganizar. clases. No son presenciales las de trinchero. Sí, sí, pero se Por un tema supone personal que... está dando A ver, virtual. yo por mí que haya clases, pero se supone que no debería haber por las elecciones, no sé bien cómo es el reglamento. Sí, supuestamente según reglamento, incluso las virtuales tienen que Claro, cancelarse para que no haya razón por la facultad de no poder ir, algo o así. sea, como una opinión personal debería en realidad ser toda la semana y debería haber clases, pero bueno, lamentablemente no es así. Ok, bueno, después lo voy a hablar a ver con Daniel. Ok, Bueno, ok. ok, ¿y la práctica de Marcos? Profe, Sí. de última, si no tenemos clase, los de trinchero, si no tenemos clase esta semana, capaz podemos asistir a otra práctica. Sí, sí, poder pueden hacerlo, lo que pasa que no es lo ideal porque para eso hay 4 JTPs, ¿no? 4 cargos de JTP. Pero no importa, yo voy a ver cómo podemos arbitrar los medios para que puedan tenerlo al menos otro día. ¿Está bien? Bueno, bueno. Hasta ahora Igual, nadie me ha dicho nada que... más que el tema de la clase de repaso, es que creo que nos atrasamos con uno de los temas que vamos a ver en la clase, la práctica. Porque a nosotros se nos atrasaba la clase de repaso con este miércoles, pero la clase pasada no hubo Sí, clase por un tema personal del profesor. Ya son 2 clases que no tenemos claro, práctica. Ese es el entiendo. tema. O sea, si fuera por Está la bien. clase de repaso, personalmente no habría problema. Tipo, tan buena la clase de repaso, pero bueno, por lo menos los temas están vistos. Ok, entiendo. Bueno, ok, entiendo. ¿Y en la práctica de Martos? El martes estamos algo atrasados también, porque, bueno, hubo una clase que el profesor no pudo dar y también estuvo Semana Santa y entre todo eso. Creo que en total tuvimos 3 clases. No sé cuántas no tuvimos, sé contar cuántas tuvimos, que fueron tipo 3, más o menos. Como 3. Si hace 2 meses empezó el cuatrimestre. No, perdón, tal vez estoy contando mal porque estoy medio Ah, dormido, ok. No, imposible. pero Bueno, ok, pedimos bastante clases entre tipo paro y Semana Santa y claro. está bien. Ok. Bueno, bueno, cualquier cosa, lo voy a hablar con los JTP a ver cómo están, que me digan cuál es el estado real. Por ahora, lo que me han comentado es ninguno me levantó la mano. Así que nada, la fecha se sigue manteniendo el 5 de mayo. ¿Ok? Después yo le voy a mandar por mail. ¿Está bien? Está bien, está bien. Ok, profe. Ok. Bueno, métanle con todo y que tengan una excelente semana. ¿Sí? El parcial es hasta la guía 3 inclusive. ¿Está bien? Listo, perfecto. Perfecto. Ok, Dale, profe. profe. Buena semana, profe. Muchas Dale, profe. gracias. Nos Gracias. vemos. Buen Gracias. día. Profe, chao. Buena semana. Chao, hasta Profe, la próxima. Sí, adelante. ¿el examen dura 2 Adelante. o 3 horas? No te escuché. ¿El examen dura 2 o 3 horas? Tipo, ¿cuánto dura No, el no, examen? es un examen rápido, 2 horas. Ok, Sí, sí. gracias. Adiós, buena semana. Hasta luego.